A lo largo de la historia se han registrado terribles casos criminales que han cegado la vida de muchos inocentes. Asesinos en serie, estafadores, ladrones o asesinos narcisistas. Muchos casos delictivos y algunos casos forenses sin resolver han marcado la historia de la criminalidad en el mundo. Por esta razón, hoy te traigo un top de los 7 criminales con las mentes más retorcidas de todo el mundo. Número 1. Andrei Chikatilo, el Destripador Rojo. Nació en Yablochnoye, actual Ucrania, en aquel entonces parte de la Unión Soviética, el 16 de octubre de 1936, en una pequeña aldea. Mientras su padre, Roman Chikatilo, caía prisionero de guerra por los nazis, la madre de Andrei, Anna Chikatilo, le contaba a menudo a él y a su hermana menor que a su hermano mayor, Stefan, lo habían raptado para comérselo uno. Chikatilo quedó traumatizado por aquella historia. Sin embargo, no existe ningún documento que informe acerca del nacimiento o de la muerte de Stefan. En la escuela era muy introvertido, incapaz de aceptar su miopía. Sus primeras gafas las tuvo a los 30 años y padeció enuresis nocturna hasta los 12 años. Siempre era humillado por los otros compañeros, cualquiera podía decirle lo que fuese, mientras él se limitaba a escuchar y a aguantar. A medida que iba creciendo, se hacía más tímido con las mujeres. Sin embargo, en la adolescencia consiguió tener una relación sentimental con una chica del pueblo, pero su impotencia sexual destruyó dicha relación. Sirvió en el ejército y luego se dedicó a los estudios. Deseaba licenciarse en Derecho, pero suspendió el examen de acceso a la universidad. Decepcionado, puso todo su empeño en prepararse profesionalmente, obteniendo 3 títulos en Ingeniería, Marxismo-Leninismo y Lengua y Literatura Rusa. En 1971 se graduó de maestro. Sentía una creciente atracción por las menores de 12 años y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior, mientras se masturbaba con la mano dentro del bolsillo. A pesar de ello, pudo encontrar una esposa y aunque era incapaz de mantener una erección, sí podía eyacular. Logró alcanzar en contadísimas ocasiones la suficiente erección como para embarazarla y tener sus 2 hijos. Su trayectoria como criminal comenzaría con el secuestro de una niña de 9 años en 1978 a la que convenció para ir a una cabaña a las afueras de la ciudad. Al llegar a intentar desvestirla le hizo un arañazo y el ver brotar la sangre le causó una erección. Ahí comenzaría todo. A partir de ese momento todos sus asesinatos estuvieron marcados por la búsqueda del orgasmo a través de las puñaladas, mutilaciones, mordiscos y gritos de terror. Llevó a cabo el canibalismo y en muchas ocasiones aullaba de placer al arrancar los ojos o pezones de sus víctimas. Era experto en extirpar los úteros de las niñas y los testículos de los niños que se guardaba a modo de trofeo, tras eyacular sobre sus cadáveres. Número 2. Edward Theodore Gehn, denominado el carnicero de Plainfield, nació en agosto de 1906 en Wisconsin. Tras una infancia complicada, rodeado de problemas familiares y una dura disciplina, este hombre y su mente cruel y psicópata han alimentado las mentes de escritores, directores de cine y compositores. Su vida estuvo marcada por la muerte, la tristeza y la soledad. Comenzó falleciendo su padre, más tarde su hermano en un incendio bajo extrañas circunstancias y por último perdía a su madre y se quedaba completamente solo poco antes de cumplir 40 años. Las andanzas criminales de Ed Gein comenzaron poco después de que esto ocurriese. Sin embargo, toda su macabra actividad se descubriría tras una investigación policial en la vivienda del individuo. La desaparición de una mujer en Wisconsin centró la atención en Ed Gein, algo que llevó a los agentes a registrar el domicilio. Cuando estos llegaron encontraron hallazgos terroríficos de todo tipo que habían permanecido escondidos durante mucho tiempo. Entre ellos destacaba principalmente el cuerpo de la desaparecida desnudo, colgado de los tobillos, decapitado, abierto en canal y vacío de vísceras. Con el tiempo y las propias declaraciones del asesino se descubrió que habría tumbas de mujeres ya fallecidas y en su casa curtía sus pieles para hacer objetos como abrigos o lámparas e incluso cinturones con sus pezones. De la misma forma usaba los cráneos de sus víctimas como tazas y las vulvas las guardaba en cajas. La historia y desgarradora actividad criminal de Gein inspiraron la creación de la novela Psicosis, la película La Matanza de Texas e incluso El Silencio de los Corderos. Número 3. Dorotea Puente,
Nacida en enero de 1929 en California, Dorothea Helen Graff fue una adorable dueña de una casa de huéspedes y asesina en serie condenada a cadena perpetua. Con 16 años se casó por primera vez y tuvo 2 hijas a las que dio en adopción. Este proceso se repetiría en varias ocasiones, llegando a casarse 4 veces, dar en adopción 3 niñas y abortar en otro de sus embarazos. Gray fue detenida en varias ocasiones por fraude de tesorería y por poseer y administrar un burdel. Sin embargo, no comenzaría sus crímenes hasta 1982, cuando, siendo dueña de una casa de huéspedes, mató de sobredosis a una de sus amigas y socia de negocios y después justificó como suicidio por depresión de la misma ante las autoridades. Poco después, un jubilado de la pensión llamó a la policía y acusó a Dorothea de drogarle y robarle. Más tarde mató a su nuevo novio y pidió a un amigo que le ayudase a transportar una caja llena de libros a su nuevo hogar. Sin embargo, esta, en mitad del trayecto, le pidió que se detuviera y volcó el contenido en la orilla de un vertedero, alegando que se trataba tan solo de basura. Durante los meses siguientes, la asesina fue guardándose las pensiones de la víctima mientras decía a su familia que se encontraba enfermo. Así es como durante años, y manteniéndose a cargo de un hostal, la criminal fue engañando, robando y asesinando a sus huéspedes más indefensos. Su especialidad eran los ancianos, personas discapacitadas y drogadictos. Su modus operandi consistía en dormir a sus víctimas con pastillas, asfixiarles y contratar a otras personas para enterrarlos en el jardín de su hostal. Esto llevó a denominar ese lugar como la Casa de los Horrores. Número 4. Richard Cottingham, destripador de Times Square. Richard Francis Cottingham, asesino en serie de Nueva York entre el 1967 y 1980, también conocido como asesino del torso, se encuentra encarcelado en la actualidad en la prisión de Nueva Jersey. Nació en el Bronx en 1946 y se cruzó con el escritor Peter Vronsky, como este bien detalla en su libro, tras uno de sus asesinatos. Su carrera como homicida comenzó con la muerte por estrangulamiento de una mujer, madre de 2 hijos, que encontraron en un automóvil completamente desnuda. Más adelante fueron descubiertos más asesinatos a prostitutas, a las cuales les terminaba cortando las manos y la cabeza, partes de sus cuerpos que nunca se llegaron a encontrar. El criminal, que había usado el mismo hotel para llevar a cabo sus asesinatos en diferentes ocasiones, fue descubierto en su propio escenario del crimen. En este caso, los gritos de terror fueron tan brutales que el personal del hotel llamó a la policía, que detuvo a Cottingham mientras este portaba una navaja, pistolas, un mordaza y píldoras. A pesar de que ha sido condenado a cadena perpetua por 9 asesinatos confirmados, el criminal reclama haber realizado de 85 a 100 homicidios. Número 5. Isabel Bathory, Condesa Sangrienta. La condesa Bathory Erzsébet, castellanizado Isabel Bathory, perteneció a la aristocracia en Hungría y ha pasado a la historia por tratarse de la mujer que más asesinatos ha cometido en la historia de la humanidad. Son 650 las muertes que carga a sus espaldas, todos ellos crímenes motivados por su obsesión con la belleza. La noble nació en Transilvania y pasó la mayor parte de su infancia y juventud en el castillo de Czech, en los cuales sufrió varios ataques de locura, considerados en la actualidad episodios de epilepsia. Su vida como asesina comenzaría en la etapa de los 44 años, cuando, conmovida y asustada por el paso del tiempo, obsesionada con su aspecto físico y observándose cada vez más cercana a la ancianidad, se dejó llevar por sus impulsos más oscuros, cometiendo horribles asesinatos. Un día cualquiera, una de sus doncellas la peinaba y sin querer le dio un tirón de pelo, a lo que ésta respondió con un bofetón que hizo sangrar la nariz de su criada. Al sentir que la zona de su rostro donde había salpicado la sangre de ésta se veía más lozana, empezó a relacionar la sangre con su juventud. Rápidamente, en un ataque de locura, ordenó a su mayordomo ayudarla a degollar a la chica y llenar un barreño con su sangre, donde ella pocos minutos después decidió bañarse. La aristócrata hizo de esta práctica algo habitual, y mientras sus agentes la proveían de muchachas de entre 9 y 16 años, ésta siguió cometiendo sus rituales sangrientos. Además de todo esto, con el paso del tiempo la condesa comenzó a sentir placer quemando previamente los genitales de sus sirvientas, con velas y carbones, o mordiendo sus mejillas y pechos para beber su sangre y sentirse más joven y plena.
En la actualidad se trataría de una especie de enfermedad sadomasoquista. Número 6. Entre 1979 y 1981, un asesino en serie aterrorizó a Atlanta sin que policía ni el FBI lograra una sola pista cierta. Cuando Wayne Williams fue detenido y condenado por el asesinato de 2 adultos, la cadena de muertes de niños se detuvo, pero nunca se pudo probar que fuera el autor. La sombra del Ku Klux Klan y por qué se reabrió el caso sadomasoquista. ¿Culpable o inocente? ¿Autor de la muerte de 2 adultos o también asesino de 30 niños y adolescentes? ¿Una mente criminal sin escrúpulos o un chivo expiatorio de la policía? Lo cierto es que Wayne Bertram Williams lleva más de 40 años en la cárcel, condenado a cadena perpetua, sin que estas preguntas hayan logrado una respuesta definitiva. Desde la cárcel de Sparte, Georgia, donde cumple su pena, Williams sigue proclamando su inocencia, aunque en su contra pesa el hecho que luego de su arresto se detuvo la cadena de asesinatos que puso los pelos de punta a esa ciudad estadounidense entre 1979 y 1981. Williams, un afroamericano que en 1981 tenía 23 años, fue condenado por el asesinato de 2 adultos en virtud de una serie de pruebas circunstanciales, pero nunca fue juzgado por las muertes de 30 menores de edad, aunque se lo ha señalado siempre como responsable de por lo menos 23 de esos crímenes. A lo largo de los años, la justicia reabrió la investigación de su caso varias veces, pero en ninguna logró recuperar la libertad. Número 7. Samuel Little, nacido en Georgia en 1940, Samuel Little es un asesino en serie que afirma con certeza haber acabado con la vida de 93 personas. El FBI le ha calificado como el asesino en serie más prolífico de la historia de los Estados Unidos. Tal y como él mismo ha confirmado, nació en condiciones complicadas puesto que su madre ejercía la prostitución. De joven fue llevado a una institución para delincuentes juveniles. Tras ser detenido por haber realizado robos, intentos de violación y agresiones, en 1982 se le acusa por primera vez del asesinato de una mujer que llevaba tiempo desaparecida. A raíz de declararse culpable de este y otro asesinato más, la cascada de sangre comenzó a manchar el transcurso de su vida. Pasó por California, Los Ángeles y Kentucky entre otros muchos estados y en todos ellos cometería al menos un asesinato. Samuel Little recorrió los Estados Unidos asesinando y torturando a decenas de mujeres a las cuales solía estrangular y arrojar por precipicios, acantilados o bosques.